Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lisette y en el día de hoy, como están viendo en el título, vamos a hacer una sudadera de mujer de una manera muy fácil y con muy pocos pasos. Los invito a que se suscriban al canal, a que le den like al video y a que lo compartan. Y sin más que esperar, pues comencemos. Vamos a comenzar eligiendo una camiseta que nos quede grande y la vamos a tomar por la espalda y la doblamos como les estoy enseñando. Nos aseguramos de doblarla muy bien, que las costuras coincidan, que el hombro esté con el hombro, que la manga esté con la manga y así sucesivamente. Lo siguiente que vamos a hacer es elegir el largo. Lo doblamos hasta donde queremos que nos llegue el largo del buzo o del suéter y pisamos para que no se nos vaya a mover. Cuando ya tengamos la camiseta doblada, vamos a la tela. Doblamos la tela como les estoy mostrando y luego de nuevo la doblamos. Ponemos la camiseta así como les estoy enseñando. Tomamos una tiza o algo con lo que puedas marcar y empezamos a marcar en todo alrededor, desde el cuello hasta el hombro, yendo por la sisa, con mucho cuidado de no mover la camiseta y luego yéndonos para los costados. Y procedemos a cortar. En el momento en que iba a llegar al cuello cometí un error de no cortar donde marqué para abrir un poquito más el cuello, pero el resultado no es tan bueno, entonces les recomiendo que por donde marcaron corten. Y asimismo ya tenemos delantero y trasero de una vez. Elegimos el que va a ser nuestro delantero y vamos a cortar un poquitico más. Vamos a bajar unos 2 centímetros en la parte del cuello y empezamos a cortar hasta donde llega el hombro. Es hora de seguir con las mangas. Vamos a tomar la tela, como les estoy mostrando, la doblamos una vez y la volvemos a doblar. Tomamos la camiseta y ponemos la manga así. Nos aseguramos de tener las telas correctamente dobladas y comenzamos a marcar como les estoy mostrando, sin ir a mover la camiseta. Nos fijamos mucho en no mover la camiseta del lugar para marcar correctamente. Hacemos una línea un poquitico hasta abajo y vamos a comenzar a cortar. Aquí comenzamos a cortar y seguimos totalmente recto hasta abajo, hasta donde ustedes hayan querido que quede su manga, el largo que ustedes hayan decidido. Y de esa manera tenemos dos mangas en un solo corte. Doblamos las mangas una vez más así. Tomamos nuestro contorno de muñeca y le agregamos 2-3 centímetros. Y a partir de ahí nos vamos en línea recta hasta donde está la sisa. Proseguimos tomando el delantero y el trasero. Ponemos uno sobre otro enfrentando derechos y cosemos.
Una vez que están cosidos los hombros, vamos a abrir tanto el delantero como el trasero de esa manera. Vamos a tomar la manga, la doblamos también a la mitad y vamos a señalar la mitad con un piquetito o con un lapicero, con lo que tengan. Y esta señal la vamos a enfrentar con el hombro que ya cosimos y de ahí nos vamos a guiar para ir cosiendo como les estoy enseñando. De esta manera pegamos las dos mangas. Cuando tengamos las mangas montadas, vamos a comenzar desde la muñeca a coser lateralmente hasta abajo. Lo mismo hacemos con la otra parte. También vamos a pulir los bordes tanto de la cintura como de la muñeca. Vamos a hacer este doblez para crear los canales tanto en la cintura como en la muñeca para meter el cordón y el resorte. Vamos al cuello y vamos a pulir todo alrededor con zigzag o fileteador y luego hacemos un pequeño borde. Aquí les estoy enseñando que hice el borde y dejé un pedacito sin coser para poder pasar el resorte que va en la muñeca. Medimos nuestra muñeca y medimos cuánto necesitamos de resorte y cortamos 2. A tomar algo que nos sirva para enganchar el resorte y vamos a la puntica, la enganchamos. Yo lo estoy haciendo con un destornillador pequeño, pero ustedes lo pueden hacer con una pincita, con un imperdible o con un ganchito. Y comenzamos a meterlo de esta manera sin perder de vista la punta, la otra punta que vemos por ahí, para que no se nos vaya a perder. Cuando hayamos terminado de pasar todo el resorte, vamos a hacer una pequeña costura. También terminamos de cerrar la costura que habíamos dejado abierta. Volteamos al derecho nuestra sudadera y vamos a tomarla por la parte del frente. La doblamos como les estoy enseñando y vamos a marcar en la parte de abajo donde queda la mitad. Ahí nos vamos a guiar para hacer los huequitos por donde va a pasar el cordón. Donde está la marquita vamos a ir a un ladito y hacemos un piquetito pequeñito en la parte de encima de la tela y al lado hacemos otro piquetito y ya tenemos el de entrada y estamos haciendo el de salida. De la misma manera vamos a enganchar la punta del cordón con lo que puedan o con lo que tengan en la casa y vamos a comenzar a meterlo por el huequito que acabamos de hacer. Ya que terminamos de darle la vuelta con el cordón, así va quedando. La ventaja de ponerle cordón es que podemos apretar o podemos ampliar nuestro suéter sin ningún problema. Y aquí vemos el resultado de este suéter tan fácil de hacer. Como siempre, muchas gracias por estar aquí, por ver el video y espero verlos en la próxima vez. Hasta luego.